Hola, ¿qué tal? Bienvenido y bienvenida a Cruciforme, un espacio dedicado a colocar nuestra vida y la vida de nuestra familia a los pies de la cruz. Estamos navegando el tema de la gratitud y arrancamos el episodio pasado hablando de la importancia de distinguir y elegir cuidadosamente a quién le dirigimos nuestra gratitud, si a Dios o al universo. Si no lo escuchaste todavía, puedes hacerlo siguiendo el link en la descripción. Hoy queremos ir a la contraparte de la gratitud, que es la ingratitud. Y en este episodio y el próximo, quiero que veamos las dos caras de la misma moneda. Definamos en primer término lo que es la ingratitud. ¿Cómo definirías tú a una persona ingrata? Algunas definiciones dicen de una persona desagradecida que no corresponde debidamente, que desprecia o que también desconoce el beneficio que se recibe. Veamos lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 18 al 23. En verdad, la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos, que con su maldad obstruyen la verdad. Me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. ¿Qué les está diciendo Pablo aquí a los romanos? Básicamente 4 cosas. Que todos los seres humanos, sin excepción, tienen un conocimiento claro y evidente acerca de Dios a través de las cosas que han sido creadas por Él. A pesar de tener conocimiento de su Creador y Benefactor, todos los hombres, sin excepción, decidieron no glorificarlo ni darle gracias debidamente y como corresponde. Ahora, todos los seres humanos son responsables de obstruir la verdad con su propia maldad e injusticia. Y por último, es por esta causa que la ira de Dios se revela o viene revelándose contra la impiedad y contra la injusticia que ha cometido el ser humano contra Dios en su necia decisión. Me llama mucho la atención que antes de hacer todo un listado de acciones perversas que tú vas a poder leer desde el versículo 22 hasta finalizar el capítulo, Pablo distingue la ingratitud del ser humano como la principal causa de maldad e injusticia, de lo cual se desprende todo lo demás. O sea, 10 versículos dedicados a exponer un sinfín de acciones que tienen su origen en nada menos que la ingratitud. La ingratitud como una falta de reconocimiento, falta de correspondencia con el favor recibido y el desprecio de la persona que los otorga. Y no ocurre por falta de conocimiento, porque Pablo nos deja en claro que a pesar de conocer los beneficios y al dador de los beneficios, aún así no dimos gracias. Dios es la fuente de toda bondad para el ser humano. Fuimos diseñados para ser criaturas que encuentren su plenitud en el Creador. Así que no darle gracias es el primer paso para alejarnos de Él. Podemos decir entonces que la ingratitud es en esencia la semilla de la lejanía y el distanciamiento de Dios.
Esto ha provocado una grave ofensa y un justo enojo contra el Creador. De esto es lo que Dios nos acusa, y con razón. ¿Sabes por qué? Porque Él nos hizo. A diferencia del resto de su creación, nosotros fuimos creados a su imagen y a su semejanza. Somos portadores de la imagen de Dios. Así como una fotografía revela fielmente la imagen de una persona y retrata sus características, de la misma forma, nosotros como imagen de Dios fuimos puestos por Dios para ser su representación fiel en la tierra. Pero al alejarnos de Él, al negarnos a reconocerlo como creador y ser desagradecidos, lo que ocurre es que su imagen se distorsiona. Ya no somos fieles representantes y esto constituye una grave ofensa al Creador. Podemos entender entonces por qué Dios está airado con el ser humano y lo declara culpable. ¿Qué hace Dios al respecto? Bueno, si sigues leyendo el capítulo, vas a ver que Dios en su justicia deja al ser humano a merced de sí mismo. Le da rienda suelta para que el ser humano continúe por su camino de ingratitud y se pervierta en su razonamiento entenebrecido. La verdad, esta es una muy mala noticia. Y tú me dirás, pero Angie, ¿por qué mejor no hablamos de los beneficios de la gratitud y lo lindo que se siente el agradecer? Bueno, mira, debemos exponer la mala noticia para que luego podamos comprender la buena noticia y los beneficios de esa buena noticia. Dios estaba en todo su derecho de haber dejado a la humanidad en ese estado de entrega al mal. Pero, y aquí viene la buena noticia, es que Dios en su paciencia misericordiosa provee un camino de justicia por la fe mediante la obra del sacrificio de Cristo Jesús, como lo leemos en Romanos 3, 23 al 26. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero, por su gracia, son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio a Jesús para obtener el perdón de pecados, el cual se recibe por la fe en su sangre. Así demostró su justicia, porque a causa de su paciencia había pasado por alto los pecados pasados. Lo hizo para demostrar en el tiempo presente su justicia. De ese modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. No tenemos tiempo aquí para exponer todo el hilo del argumento de Pablo hasta llegar a este pasaje, pero lo que Pablo nos está diciendo aquí es que aunque el diagnóstico de culpabilidad y la ira de Dios están sobre la humanidad, Dios proveyó un camino alterno, un camino que es una obra de gracia, un favor inmerecido y gratuito por el cual podemos ser declarados inocentes y justos ante Dios. Reconocer en fe el sacrificio que Cristo, el Hijo de Dios, hizo para recibir sobre sí mismo esa ira, ese juicio de Dios en contra nuestra, y que en ese sacrificio Dios nos perdona, es lo que nos exime de la justa ira y el justo juicio de Dios. Esta es nuestra verdadera historia. No nacemos por naturaleza siendo agradecidos. Nacemos con una naturaleza de pecado y bajo la condenación de Dios. Y para experimentar la gratitud necesitamos reconocer nuestro dictamen de culpabilidad y que Dios nos acerque a Cristo Jesús, para que nosotros podamos depositar con fe nuestra confianza en su sacrificio y conocer y descansar en que Dios nos ha perdonado y nos ha declarado inocentes. De otra manera,
nunca podremos experimentar el tipo de gratitud profunda, vibrante y cruciforme de la que nos habla la Biblia y de la que yo vengo a contarte el día de hoy. Ahora, ¿por qué es importante que si tienes hijos pequeños, si trabajas con niños, sepas esto? Porque no basta con repetirle al niño infinitas veces, ni obligarlo, ni amenazarlo a que diga gracias. No es suficiente con que ellos aprendan que después de la comida, después de recibir un regalo, después de recibir un favor, se debe decir gracias de forma mecánica y porque el papá y la mamá lo dicen. Los niños a tu alrededor necesitan conocer y comprender, en la medida que ellos crecen, la profundidad de lo que ocurre en la acción de dar gracias. No es una palabra mágica. No los va a convertir en niños buenos. No es solo parte de los buenos modales. No es una norma para la convivencia social solamente. Es más que eso. Es una acción de reconocimiento que dirigimos primeramente a Dios por su gran bondad de haber creado un universo y una tierra para nosotros y dotarnos de todo bien dentro de ella, pero mucho más grande que eso es el reconocimiento que le damos a Dios por haber provisto un camino de redención en Jesucristo, que no merecemos, que no tenemos cómo pagar, pero que lo necesitamos desesperadamente. Dios proveyó un camino de escape, que si no has tomado hoy, estás a tiempo de tomar. Y que si ya tomaste, sabes muy bien dónde estarías hoy si Dios mismo no te hubiera alcanzado. Y esto es justamente lo que necesitas transmitirle a tus hijos, independientemente de su edad. Puede que tus hijos hoy ya sean adultos, pero aún así ellos necesitan que tú les comuniques el verdadero sentido de la gratitud. Cuando tú y los tuyos a tu alrededor entienden esto, cambia completamente la perspectiva de la gratitud y el sentido con el que decimos gracias. Cambia la actitud de nuestro corazón al pronunciar estas palabras. Gracias, gracias Dios, de verdad, muchas gracias. Esto es realmente profundo. Conocer este evangelio es lo que hizo que mi manera de agradecer cambiara por completo. Y si bien no agradezco todo el tiempo con este sentido profundo de admiración y asombro del que te estoy hablando ahora, yo reconozco que necesito cultivarlo. Recuerdo que un día agarré un frasco de mermelada vacío y unos papelitos de colores y comencé allí a reconocer intencionalmente las muestras de la bondad de Dios. Y allí comencé a cultivar y a disfrutar de la gratitud a Dios en mi corazón. Bueno, desde este lugar nació el Journal de Gratitud Abre mis ojos, 365 días llenos de la bondad de Dios. Es una herramienta que hoy coloco a disposición tuya para que comiences a cultivar de forma práctica la gratitud que se enfoca en el Dios que la Biblia nos revela. Y ya sabes que si deseas adquirirlo en formato digital, puedes ir al link que te dejo en la descripción de este episodio. Pero ojo, quiero decirte que no necesitas este journal ni tampoco un frasco de mermelada para comenzar a agradecer. Lo que primordialmente necesitas son nuevos ojos, una nueva comprensión más profunda, más viva del sacrificio de Cristo, para comenzar a asombrarte y responder en una gratitud genuina y vibrante hacia Dios. Así que comienza por allí y luego, si consideras adquirir tu journal como una herramienta, adelante. Pero lo que no quiero es que deposites tu confianza en que este nuevo journal solucionará el problema de la ingratitud.
Yo hoy estoy profundamente agradecida de que Dios haya provisto todo lo necesario para encontrarme contigo en este espacio y transmitirte esto que hay en mi corazón. Y mucho más agradecida de que tú estés del otro lado prestándome unos minutos de tu atención. Ya sabes que si te quedaste con ganas de más, no te pierdas el próximo episodio en el que veremos la otra cara de la ingratitud, el grave peligro de dar por sentada la bondad de Dios. Así que allí nos vemos.